Hola, ¿qué tal a todos? En este nuevo video vamos a ver los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo basados en los peligros, riesgos y medidas de control que nos brindan el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Iniciamos con dos conceptos fundamentales que se toman como base, ¿no? ¿Qué es un peligro y qué es un riesgo? Un peligro básicamente es una fuente, situación o acto que puede ocasionar daño. Por ejemplo, tenemos si es fuente, es una máquina de operación como ejemplo. En la situación es una actividad que se viene realizando, ¿no? Como los trabajos que requieren realizarse a 3 metros de altura, y el acto no es de cómo desarrolla la persona esa actividad, ¿no? Con qué acciones. En este caso, el ejemplo es usar baldes como base de trabajo. Luego, ¿qué es un riesgo, no? Básicamente el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice y genere daño. Si como ejemplo tenemos la máquina de operación, que es un peligro, el riesgo hay de atrapamiento, no hay una probabilidad de que el trabajador quede atrapado, ¿no? En la máquina que viene utilizando. Luego, en la situación, según el trabajo, ¿no? Que requiere realizarse a 3 metros de altura, que es una altura elevada, hay un riesgo de caída de distinto nivel, ¿no? Hay una probabilidad de que la persona caiga, ¿no? De esa altura. Igual que en el acto, ¿no? El acto de estar subido encima de baldes para realizar un trabajo tiene también como un riesgo de caída de distinto nivel, ¿no? Hay una probabilidad de que se inestabilicen los baldes y pueda caer la persona. En la segunda parte de los conceptos fundamentales tenemos los tipos de peligros. Estos tipos de peligros se agrupan de dos formas. Uno, que pueden producir accidentes, y otro que pueden producir enfermedades profesionales. De los que pueden producir accidentes los encontramos de color negro, dentro de los cuales se mencionan los físico-químicos, mecánicos, eléctricos y locativos. Físico-químicos, básicamente la unión, ¿no? Del peligro físico y químico, en el cual nos menciona el ejemplo realizar trabajos de soldadura en atmósfera explosiva, ¿no? El físico es la temperatura elevada que genera la soldadura misma, y en lo químico el de que de repente se encuentra realizando esta actividad, ¿no? En una área donde hay gas inflamable. Luego tenemos el peligro mecánico, que es básicamente los trabajos en la fuente, ¿no? Que realizamos. Y como ejemplo nos dice rotación de poleas en granadas sin guarda de protección, ¿no? Es un peligro. En los eléctricos tenemos básicamente las conexiones eléctricas que pueden estar en mal estado. Y los locativos, que es nuestro entorno de trabajo, en qué calidad se encuentra, ¿no? Como el ejemplo tenemos que una baldosa está superpuesta, ¿no? Y este piso en mal estado o desnivelado puede generar algún tipo de caída al mismo nivel, ¿no? Luego tenemos el segundo grupo de que pueden producir enfermedades ocupacionales, el tipo de peligro químico, ¿ok? Que básicamente es la actividad que se realiza con cualquier tipo de sustancia química o tóxica, ¿no? Luego tenemos los psicosociales, que como ejemplo nos menciona los tiempos prolongados por exceso de trabajo, ¿no? Este exceso de trabajo puede producir algún tipo de estrés, ansiedad u otro daño mental, ¿no? A la persona. Luego tenemos los biológicos, que es la presencia de vectores como moscas, mosquillos, dengues, entre otros. Tenemos los ergonómicos, que básicamente es qué tan bien adecuado está nuestro ambiente laboral a nuestra capacidad física y mental, ¿no? Como venimos trabajando. Y en los físicos tenemos básicamente, como vimos al inicio, el tema de la calentura, temperatura elevada, y luego también tenemos el tema de los ruidos, ¿no? Como el ejemplo menciona intensidad de ruido mayor a 85 decibeles. Ahora, como tercera parte, vamos a ver el tema del nivel de riesgo, que básicamente está determinado por la probabilidad de ocurrencia de un accidente y la severidad de los daños que puedan ocasionar, ¿no? Es la forma de verlo, qué tan probable de que ocurra y qué tan severa es la consecuencia, ¿no? Después de haber ocurrido el accidente. En un tema de I/C se calcula el nivel de riesgo por multiplicar valores de probabilidad por la severidad. Y tenemos dos situaciones, ¿no? En el cual, en la situación 1, nos menciona el punto A que el trabajador sube al andamio 15 veces al día y a una altura de 3.5 metros. Y en el punto B nos dice que el trabajador sube al andamio 3 veces al día a una misma altura, ¿no? De 3.5 metros. El nivel de riesgo va a ser más elevado en el caso A claramente, debido a que a una mayor frecuencia de exposición la probabilidad de ocurrencia de un accidente aumenta, ¿no?
Luego tenemos una segunda situación donde el punto A nos dice que se realiza un trabajo sobre una escalera a 1.5 metros de altura, y en el punto B nos dice se realiza el trabajo sobre andamios a 3.5 metros de altura, ¿no? En este primer caso vimos que la probabilidad es un factor para el nivel de riesgo, y también la severidad en este caso, ¿no? En la segunda situación. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo más elevado sobre el andamio, debido a que a una altura superior los posibles daños al trabajador pueden ser mayores, ¿no? Claramente. Si una persona se cae de una altura muy elevada, puede producir incluso la muerte de la persona, ¿no? A que una persona se caiga de una altura media, ¿no? Que solamente puede producir algún tipo de moretón o dolores simplemente. Ahora, como última parte ya de los conceptos fundamentales, tenemos las medidas de control, que van a estar encaminadas básicamente por la jerarquía de controles que encontramos en la normativa, y esta misma está dividida por dos tipos de barreras: las barreras blandas y las barreras duras. Las barreras blandas se encuentra el uso de PP, la señalización, advertencias y o controles administrativos, y se caracteriza porque son aquellas que actúan sobre el medio de exposición y o el trabajador puede vulnerarlas, ¿no? Fácilmente. Luego tenemos una segunda barrera, que son las barreras duras en la jerarquía de controles, el cual se queda compuesto por los controles de ingeniería, la sustitución y la eliminación. Y esta sección se caracteriza porque son aquellas que actúan sobre el peligro y están diseñadas a prueba del error humano involuntario. En la parte derecha tenemos una ejemplificación, ¿ok? Donde el peligro es de tiburones en un lago o piscina y una persona, ¿no? Que va a estar nadando ahí. De la siguiente manera, tenemos que ver como primer punto la eliminación del peligro, ¿no? Al evaluar una situación. Tenemos que eliminar el peligro para que no exista algún riesgo, ¿no? Y en este caso, eliminamos los tiburones, ¿no? Del lago o la piscina. Luego, si no podemos hacer eso, pasamos a la siguiente, ¿no? La sustitución, en el cual cambiamos el tiburón por unos delfines, ¿no? Luego tenemos los controles de ingeniería, que básicamente vamos a trabajar en el mismo entorno con el peligro presente y el riesgo presente, pero aislándonos, ¿no? Del mismo. Luego tenemos la señalización de advertencias y o controles administrativos. Antes de introducirnos al lago de repente o antes de llegar a la zona de peligro, tiene que haber una señalización, ¿no? Y como último punto, si bueno, no funciona nada de eso y el peligro siendo el mismo, se tiene que proveer, ¿no? De equipo de protección personal a la persona para que se encuentre protegida, ¿no? ante el evento que puede pasar según la actividad que viene desarrollando. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.